Comencemos entonces. Dudas que tengan hasta el momento. ¿No tienen dudas? ¿Seguras y seguros? Ya, quizás van a surgir cuando vayamos viendo lo que queda de leasing. Nosotros habíamos quedado justamente en la parte de los desafíos que tenía la contabilización de un leasing. Por ejemplo, ¿por cuánto tiempo uno debería depreciar o amortizar el activo por derecho de uso? Entonces, eso dependería mucho si existe la opción de adquirir el activo o no, o existe la opción de renovar el contrato, algo que discutíamos recientemente con el profesor Bazón sobre todo. Porque, por ejemplo, si tú tuvieses la opción de renovar el contrato, por ejemplo, usted arriendan tu departamento por un año, pero podrían el próximo año volver a arrendarlo y volver a arrendarlo y volver a arrendarlo, no es tan evidente que el contrato dure un año o 3 años o lo que sea. Quizá ustedes esperan razonablemente renovarlo un par de veces o dicen, mira, por ejemplo, nuestros estudiantes de regiones, oye, vine a estudiar a Santiago, etcétera, pero en 5 años espero salir de la carrera, entonces después prefiero volver a región. Perfecto. Entonces podría generar que aunque el contrato diga un año, pero sea renovable, la expectativa de vida útil, digamos, del plazo total sea más que lo que dice el primer contrato, dado que hay esta renovación. Podría darse en algunos casos que los arrendatarios, sobre todo cuando llevan una relación comercial por mucho tiempo, prefieran extender esto. Entonces, oye, te conozco hace 10 años, mira, ahora tenéis problemas financieros, pero no te preocupes, vamos a arrendar por la mitad los próximos 10 años, por si acaso. Ah, ya. Entonces, podría existir una opción de renovar en condiciones bien ventajosas, digamos, rebajadas la cuota, y eso quizás hace renovarlo. ¿Se entiende? Si solo existe la opción de adquirir el activo, que no funciona para todos los activos, por eso las otras dos secciones les decía, aquí lo que uno trata de buscar es una receta que funcione todas las veces y esto no es así. Sobre todo en la materia de leasing no es así. En un local comercial, pensemos en esto, vayamos a lo básico. Mall Plaza, o Senco Shopping, o el Parque Arauco, ¿te darán la opción de comprar el local comercial alguna vez en la vida? No. No, no tiene sentido con el negocio. Por eso siempre, fíjense que una parte significativa del tiempo de las clases la invertimos en entender el negocio, porque si entendemos cómo funciona el negocio, la contabilidad debería ser así. Si la contabilidad no es así, está mala, que es algo que vamos a discutir ahora. Entonces, nunca te van a dar la opción de comprarlo. Pero por el contrario, si yo, no, el leaseback, por ejemplo, que decíamos, y el leaseback suena súper complejo, bueno, ¿el banco querrá quedarse con el edificio corporativo de TVN? No. No, po. ¿Cuál es el negocio del banco? Las cuentas por cobrar. ¿Cobrar intereses? Los intereses, po, de las cuentas por cobrar. Los intereses, no el edificio. Pues el edificio un cacho, oye, ¿qué hago con las cámaras de televisión? ¿A quién se las vendo? A Canal 13 no conozco a nadie en Canal 13. No funciona así el negocio nomás. ¿Se entiende? Entonces fíjense que la lógica es que si hay un leaseback, por ejemplo, lo que yo quiero es que, mira, si se mete en problemas TVN, yo tengo esta garantía, este seguro, este colchón, si lo quieren ver así, que el activo. Pero eso no es muy distinto a cuando te da un crédito hipotecario o cuando te da un crédito automotriz que se queda con el bien. Pero ese no es tu negocio, porque después tengo que ir yendo a remates, no gano mucha plata, en el fondo recupero lo que me faltaba, pero no gano plata. Tu negocio es mantener una relación muchos años, intereses, 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 intereses. Es un negocio de largo aliento. Es ahí la lógica de la empresa en marcha. ¿Sí? Entonces, eso es algo bien significativo que uno debería considerar cuando está viendo si hay una transacción de leasing o de leaseback. Oye, suenan distintos y es lo mismo. Entonces, ¿cuál es la vida útil de esto? Es súper importante. Entonces, en esos casos, tú dices, es obvio que cuando se acabe el leaseback voy a traspasar la propiedad. Lo mismo el fabricante, cuando nosotros decíamos, oye, tú eres Caterpillar, por ejemplo, y nosotros subimos los estados financieros de Caterpillar, y tú eres el que financia esto. ¿Tú quieres que te devuelvan los camiones alguna vez en la vida? ¿Los bulldozers, la grúa o cualquier otra maquinaria industrial?
No. No, po, porque fíjense, y esta es la esencia de la transacción. Tú eres una empresa automotriz, para hacerlo más simple, quizás Caterpillar es muy avanzado, eres una empresa automotriz. Los autos que tienen, ¿qué clase de activos son para ti? ¿Qué clase de activos son los autos para una empresa automotriz? ¿Inventario? Inventario, pues. ¿Cuál es el negocio de la empresa automotriz? Vender autos. Vender, pues, no quedárselo. ¿Se entiende? Que te vaya a dar el leasing o que esté relacionada con otro está bien. Por eso fíjense que los estados financieros en realidad no son de CAT, son de CAT Financial Service. Ah, ya. Servicios financieros, su negocio es distinto, su balance está poblado con muchas cuentas por cobrar. Lo mismo que la compañía de seguro. Oye, tiene los leasing por cobrar o la cuenta por cobrar o el derecho por cobrar o el activo por derecho de uso o la propia inversión, pero mucho tiempo, los intereses, la lógica. No quiero ser Chevrolet y quedarme con el auto, no quiero ser Caterpillar y quedarme con el bulldozer, ni con la grúa, ni con nada. Si me lo devuelven es un cacho. Oye, miren, hay muchas empresas, sobre todo en Perú, que ahora me toca atender a un nuevo cliente, no venden autos usados, porque el negocio de auto usado es distinto. No tiene un margen más alto que nuevo, pero no toda la gente quiere quedarse con un auto usado. ¿Se entiende? Entonces, oye, tengo que tenerlo harto tiempo ahí, tengo que hacerle otras cosas porque el auto nuevo está nuevo, entonces si lo vendo rápido, piensen que en el periodo más intenso de venta del primer y segundo retiro, 2 días duraba en inventario el auto y era prácticamente que lo trajeran de San Antonio, de Valpo a Santiago y chao, estaba prevendido en la sucursal. Entonces no dura nada, no se le va ni el olor a nuevo. El auto usado hay que lavarlo, hay que arreglarlo, hay que engrasarlo, necesito gente. Necesito tenerlo en un espacio, no lo puedo vender por catálogo, porque si me compro un usado hay que ir a verlo, no es lo mismo comprarlo por internet. Es otro negocio. Entonces las empresas no quieren tener eso, un cacho. ¿Entiendes? Entonces fíjense que no hay una receta, por eso estos desafíos que planteamos acá podrían ser cosas como que son complejas de evaluar. En el caso de los locales comerciales no hay opción de compra, o en algunos casos digo, mira, tienes la opción de comprarlo o no, y en otros casos es evidente que te van a traspasar la propiedad legal cuando se pague la última cuota. Pues me tocaba ver un leasing de una camioneta de una fundación el año pasado, decía, oye, el banco dice el BCI, la cuota 25 la pagamos en notaría, pues chao. Ni siquiera dice que es una opción, tengo que pagarla sí o sí, pero se traspasa la propiedad legal. ¿Qué hacer el BCI con una camioneta que dice Balloon? Nada que ver, pues otra empresa, nada, no me importa. ¿Se entiende? Entonces, ¿por cuánto tiempo desgastar? Si existe la opción, por todo el plazo del activo. Si no existe la opción, por la vida útil de el contrato o del activo, el menor entre ambos. ¿Sí? El plazo del contrato o la vida útil económica del activo. Entonces, ahí uno dice, oye, pero ¿quién arrendaría un activo por 10 años si el activo dura 7? Es cierto, no tiene tanto sentido económico, pero a veces las empresas, sobre todo las pymes, dicen, oye, está bien, yo voy a ocupar este auto por 7 años, pero voy a tirar la cuota por 10 años, porque si calculo la cuota por 10 años me queda más alto o más baja. Más baja. Más baja. Entonces más suavecita, ¿se entiende? Y sobre todo, si alguien tiene su emprendimiento, etcétera, hay algunas empresas que se llaman de garantía recíproca, las agencias de garantía recíproca. Y las empresas de garantía recíproca, por ejemplo, Aval Chile, justamente dicen eso, mira, yo pongo la cara por las pymes, y como yo soy una empresa que es mucho más solvente, me dan tasas de interés más o menos subsidiadas, y hacen algo que llaman un préstamo 10 con perfil de 15. Te calculan la cuota como si fuesen 15 años en el préstamo, pero el préstamo realmente dura 10 años, entonces pago una cuota rebajada durante 10 años y en la última cuota pago un cuotón. Entonces tú dices, oye, ¿cómo me pegaron un mazazo en el último? No, si te portaste bien, tuviste buen comportamiento de pago en el tiempo, llegado al último te renuevan por 5 años más y le termino pagando la cuota suave todo el tiempo. Entonces, podría ser que justamente para esas empresas, las pymes, las micropymes inclusive, puede ser súper sustancial que quizás estiren el contrato de arriendo más allá de lo que ellos crean realmente que van a sacarle provecho al activo, solo para que quede más suave, pues, y después con otros activos tendré que pagar la cuota de este leasing. ¿Se entiende? Entonces, ¿por cuánto tiempo es gastar?
¿Qué pasa si se cancela el contrato antes de que se acabe? Bueno, tú vas a tener un activo que va a durar, que va a tener un valor distinto que el pasivo, perdón. Podría ser, depende del plazo, no hay una receta, pero podría ser que el activo se hubiese depreciado o amortizado más rápido, entonces vale 100, y el pasivo no ha bajado tanto de valor, vale 120. Si yo cancelo un pasivo por 120 con un activo que vale 100, gané 20, porque estoy entregando menos que lo que debía el pasivo. Debe aumentar el patrimonio por fuerza. Si tienen la duda, hagan la ecuación contable, por fuerza suben 20 el patrimonio. ¿Sí? Pero Pero, podría ocurrir, perdón. no, sí, pero ¿qué cuenta, cuál sería ese asiento en ese caso como para aumentar el patrimonio ahí? Hagamos la asiento. Miren, esto voy a ocupar los números del ejercicio 2, del set de ejercicios, para que después ustedes lo hagan, porque el ejercicio 2 es un ejercicio bien completo para un fabricante, etcétera. Me parece que además los que tengan problemas con matemáticas financieras les puede servir para soltar la mano. Yo voy a hacer un resumen general del ejercicio 2. Es una empresa que fabrica tractores y te vende un tractor que vale 15 millones. Entonces dice esto, mira, la vida útil de el tractor es de 8 años, pero yo te lo voy a rentar por 5. Entonces, la primera pregunta es ¿por cuánto tiempo de precio? ¿Por 5 o por 8? Por 5. Por 5. Pero existe la opción de comprarlo en 300 al final de 5 años. ¿Lo compraría por 300 o no? Habría que ver cuál es su valor en ese momento. Listo, buena idea. Entonces, depreciación. Voy a decir, miren, depreciación 1 y depreciación 2. Entonces, fíjense, una opción sería decir, depreciación es 15 millones sin valor residual. Todo eso está en el enunciado del ejercicio por 5 años. ¿Ya? Entonces voy a decir que se deprecia 3 millones. ¿Sí? Tu otra opción es decir, voy a depreciar los 15 millones sin valor residual, pero por 8 años. Entonces se deprecia, lo he hecho 2 veces hoy día y todavía se me olvida. 1.875.000. ¿Sí? Entonces, fíjense. Si yo depreciara por los 8 años, voy a tirar una línea rosada, de aquí a aquí. ¿Cuánto sería el valor a los 5 años? Debe ser más o menos por aquí. Vamos a decir, lo voy a hacer con el mismo azul de allá. El activo valdría los 15 millones originales menos ¿cuánto? Menos la depreciación por esos 5 años. Eso es, por 5 años. Entonces, esto va a valer por 5, 15 menos esto, 5 millones 625. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿ustedes comprarían el activo por 300 lucas o no? Sí. ¿Sí? Sí, listo. Ustedes van a decir, oye, es que quién sabe lo que va a pasar en 5 años, capaz que quiebre la empresa. Bueno, por eso es que uno tiene que evaluar, insisto que no hay una receta, pero tú dices, lo más probable es que si tú puedes comprar algo que tú esperas que valga 5 millones, no me hablen de revaluación, de deterioro, ni una cuestión rara, algo fácil. Si el activo se va a desgastar, el tractor por 5 años debería valer más o menos 5 millones, entonces por 300 lucas una ganga debería hacerlo. Entonces, fíjense que si alguien hubiese tomado la opción 1 de depreciar por 5 años, pasaría esto. Miren, el activo va a valer 0. Entonces, ustedes van y lo compran por 300 lucas. Entonces, ¿qué debería registrar contablemente? Voy a decir, da lo mismo si es PPE, si activo por derecho de uso, voy a decir el tractor.
Ya, tengo un tractor por 5.625.000. ¿Cuál es la contrapartida de eso? Efectivo. No, porque no pagué Activo por derecho de uso. 5.625.000. Así, Es que se me ocurre como que ingresa el tractor como activo y se me elimina mi activo por derecho de uso. ya, mira, esto es lo correcto, lo que tú dices, Klaus. Eso es perfecto. Eso es lo que debería hacer la empresa, pero eso es lo que está en azul. Porque fíjense que siempre hay que pensarlo en términos bien simples. Oye, se juntó el dueño de la empresa en la notaría para afirmar que el tractor era de ellos. ¿Qué le pasa al tractor físicamente? ¿Se traspasa? Pero físicamente. Está desgastado, por decirlo así. No, pues eso ya le había pasado con el tiempo, pero tú dices, oye, desde la 1:22 el tractor es de usted, no es mío. ¿Al tractor qué le pasa al decir eso? Ah, Nada, pues, listo. Eso, la contabilidad es, oye, si al tractor no le pasa nada, la contabilidad no debería hacer nada. Entonces alguien me podría decir, profe, es que el activo por derecho de uso a veces lo incluyen en las PPE, o el activo por derecho de uso, el tractor es más o menos lo mismo, ahí chao nomás, pues no pasa nada, no hay ni una ganancia ni una pérdida. Lo que pasa es que alguien podría decir, oye, pero yo no tenía ningún activo por derecho de uso, pues porque el activo por derecho de uso valía cero. Entonces, si yo aumento un activo y no le debo más plata a nadie, entonces, ¿qué registro acá? Si aumenta el activo y no pasa nada en el pasivo, entonces eso es por definición es algo. El ¿Qué podría ser? patrimonio. Aumenta el patrimonio, ya, ¿de qué forma? Ingreso. Ingreso, ingreso, ganancia, como quieran ponerlo. Y fíjense que eso es un desastre. Porque esto supone, oh, me cayó un tractor del cielo. No, no es así, po. Tú pagaste unas cuotas carísimas durante 3 años, durante 5 años, perdón, con sangre, sudor y lágrimas para comprar el tractor. No te lo ganaste, o sea, te lo ganaste. No, no, no es por la lotería, te los ganaste con esfuerzo, digamos. ¿Se entiende? Entonces, esa diferencia es que, oye, aquí me va a crear una discrepancia, pues, y fíjense esto. Yo deprecié durante 5 años 3 palos en vez de 1.875.000, por lo tanto me ahorré 1.125.000 o cargué más eso y la utilidad fue más baja en 1.125.000 durante 5 años. Y después de 5 años me gano 5.625.000. Se anula todo esto. Entonces en el total gané cero. Sí, pues, pero subestimé la utilidad por 5 años y sobreestimé la utilidad al final del 5.º año. Es una estupidez. ¿Se entiende? Crea una simetría contable, eso no refleja la realidad del negocio, porque fíjense, volvamos al inicio, a lo más básico, dijimos hay una opción de comprarla por 300 lucas, ¿la van a usar o no? Sí. Entonces, en total, ¿cuánto van a utilizar el tractor usted, independiente de que sea legalmente usted o no? 8 años. 8 años. Esa es la esencia del negocio. Piensen como agricultores, no como contadores. ¿Se entiende? Entonces, si la contabilidad no responde al hecho racional, empresarial del negocio, es inútil la contabilidad. ¿Se entiende? Entonces, por eso se crearía esta simetría, por eso que no debiese ser así. La línea verde está malo, la línea rosada es lo correcto. ¿Entiende? Haberlo depreciado de esta forma. Entonces, si uno dijera, oye, es que el pasivo por la obligación por leasing no es así. El pasivo de la obligación por leasing es más bien una cosa, no sé qué es. A ver, voy a volver a salir aquí. El pasivo va bajando, pero baja más rápido al final, tabla de desarrollo. Si alguien todavía no ve que eso no es lineal, por favor métanle con urgencia, antes de la semana de pausa, para que se la tomen completa la semana de pausa, métale novena a matemáticas financieras. La tabla de desarrollo genera mucho más amortización al final porque genera muchos más intereses al principio. Entonces tú dices, oye, hay una diferencia. Insisto que esto no siempre podría ser así. Podría ser que tú hayas puesto cuotas más grandes al principio, no todas las cuotas sean iguales, o cuotas más bajas, entonces no sé, pues podría ser así.
O podría ser así, oye, pago solo intereses y después en las últimas cuotas empiezo a amortizar, no sé. Pero fíjense que al principio valen lo mismo y al final todo vale cero. Entre medio podría ocurrir. Entonces, si el pasivo vale, invento, 13 y el activo vale 10, entonces lo que va a pasar, que ahí sí contesto la pregunta original de Klaus, tengo la obligación por leasing que la cargo por 13. Tengo el activo por derecho de uso, voy a obviar la depreciación y todas esas cosas por 10. Entonces no cuadra. Cancelé un pasivo desembolsando o entregando un activo que vale menos. ¿Gané o perdí plata? Gané. Gané. Entonces uno dice, ah, sí, 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 habría que entregar los activos siempre antes de tiempo. No, aquí hay un efecto contable que es una ganancia, pero tu negocio no es como entregarle, porque fíjense que ya no te van a arrendar más el tractor, pues si me lo andáis pasando los 2 años, o sea, la TAM Airlines quedó muy, muy, muy peleada con Rolls-Royce, que le arrendaba todos los motores de los aviones y se los reparaba y le hacía el mantenimiento y los tenía a punta de tecnología última clase. No, ahora chao. Mira, cuando empezaron los problemas me los tiraste todo por la cabeza, pensé que éramos amigos. No es así el negocio. Mi negocio no es quedarme con mis motores. Mi negocio no es que me devuelvas el tractor. No es que hubo problemas financieros. Bueno, hasta ahí va a llegar la relación comercial, ¿no? ¿Se entiende? Entonces uno dice, ah, pero ganó 3 millones. Sí, pero tu negocio es cultivar papas, po. Entonces quiero tener el tractor en el largo plazo. ¿Se entiende? Por eso antes de hacer cualquier cosa, cualquier asiento contable, hay que pensar muy bien cuál es la realidad del negocio sobre eso. Eso te pasaría. Si fuese por el contrario, Klaus, entonces, ¿qué colores me quedan? Aquí celeste. Si fuese por el contrario, por ejemplo, que la obligación por leasing pagué mucho más rápido al principio, sobre todo cuando tengo una cuota anticipada, por ejemplo, fuese 7 y el activo por derecho de uso que entrego es 10, ah, ya, pues entonces perdí los 3. Y que en general debiese darse esta situación. Por eso se cobra la cuota anticipada, porque digo, oye, mira, después de firmar el contrato, yo ya te pagué el pie y tú me devolví el activo, perdiste el pie. Eso engancha a que el arrendatario no quiera devolver el activo. ¿Se entiende? Por eso se trata de comprar la cuota anticipada. ¿Entiendes? O yo me junté contigo a mostrarte el departamento, etcétera, tú me pediste que hiciéramos una reparación, etcétera, perdimos tiempo, entonces tú dijiste, oye, firmemos el contrato de arriendo y te fuiste al mes. No, mes de garantía. Listo, quizás que en barra dejaste en el... Eso le da algo de seguridad al negocio para que esto sea una relación de largo plazo. Por eso hablamos de activos y pasivos, financiamientos de largo plazo, no de corto plazo. ¿Se entiende? Alguien que se haya perdido significativamente, porque fíjense que aquí hay una serie de conceptos súper importantes que quizás tienen vacíos de más atrás. Profe, Catalina. que me perdí con la última curva amarilla que hizo, la que está sobre la del 13. ¿Ya? ¿Qué es eso? Podría ser, por ejemplo, que yo te digo ya, solamente págame los intereses. Entonces, si yo te calculara la cuota de intereses con amortización, por ejemplo, da 5 millones, pero intereses son 500 lucas, entonces al principio digo, solamente págame los intereses, 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 y después empieza a pagarme la amortización, por cualquier razón, pero podría ser sobre todo en megaproyectos que entren a leasing que no entran a su total capacidad. Entonces, por ejemplo, una planta nuclear, tú dices, oye, al principio no genero nada, entonces tengo que mucho tiempo como de prueba, marcha blanca, de prueba y error, y después empiezo a generar los flujos duros, entonces podría ser que las cuotas sean más bajas al principio. ¿Entiendes? Ah, O, ya, o en los locales comerciales, cuando tú vas a un nuevo local, tengo que gastar mucha plata en habilitación. Entonces es probable que las cuotas te queden rebajar al principio. Lo que se habla es de contratos escalonados. Entonces te cobro suave el primer año hasta que la gente te conozca, venga a tu restaurante. Después te subo la cuota un poquito para ya empezar a recuperar y después la cuota más del promedio te la cobro al final, que es algo que vamos a ver nosotros en el fondo para empezar a recuperar los incentivos que te di al principio como de cuota rebajada. ¿Sí? Así que por eso que podría ser como que los perfiles son distintos en el fondo. ya, gracias. ¿No hay de qué? ¿Alguna otra consulta?
Profe, yo me perdí en el asiento celeste, Asiento celeste. Ya. el que está abajo, a la derecha. ¿En qué te perdiste, Patrick? Perdón. ¿O no se No. entendió nada? No entendí, no entendí la explicación del asiento. Ya. En el naranjo que teníamos arriba era que yo decía, oye, yo debo 13 y te entrego el tractor que vale 10. Ah, ya, como ahora ya no te debo los 13 y te pasé el tractor de 10, gané 3 porque te terminé pagando menos que los 13. Desapareció el pasivo con menos que 13. ¿Sí? El de abajo sería el caso contrario, que es más probable que ocurra. Porque tú dices, oye, yo te debía 7 millones y tú me quitaste la casa que valía 10. Ah, perdí 3. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué? Porque no me pagaste el arriendo. Entonces, la gracia es que como tú vas a perder plata, el arrendatario siempre trataría de seguir funcionando, a menos que se meta en problemas financieros extremos quizá, o que puede ocurrir ahora en la pandemia. Por eso vamos a tratar de mostrar un poco qué ha pasado con los leasing en la pandemia, pero podría ocurrir eso. ¿Entiendes? Entonces ahí es que te entregué te entregué un activo que valía más que lo que te debía en plata y perdí plata nomás. Ya, perfecto, gracias. ¿No hay de qué? Entonces, vuelvo a las láminas. Espérese, ¿Qué hacer si... profe, el último. Claro. Para cachar el valor del activo como en el asiento celeste, lo más fácil es como la tabla de desarrollo, ¿no? El valor del pasivo. El valor del activo de precio nomás. Ya, vale. Entonces, ¿qué hacer si el activo es imposible obtener la tasa implícita? Voy, miro cuánto me cobrarían en un préstamo y en ese préstamo hay una tasa. Bueno, ocupo la tasa incremental. Esa es la tasa incremental, nada muy sofisticado. Oye, mi alternativa al leasing era obtener un préstamo, eventualmente emitir un bono, que es lo que vamos a ver en la próxima clase y que tienen el control de lectura. Entonces, ahí podría haber otra cosa. ¿Sí? ¿Qué registros contables ocurren cuando está el arrendador? Si yo pienso en la lógica, por eso, sobre todo, miren, nos hemos reunido harto con el resto de los profesores para ver los grandes errores en las pruebas, pero también los comentarios respecto al caso Molplaza es que no leen, como que se lanzan así a contestar cualquier cosa como, no sé, como una manada de lobos y terminan no achuntándole. Pero que quizás que si se tomaran un tiempo para ver lo que te están preguntando, porque algunas cosas como, ¿y cómo calculo el ROE? Está en el caso. ¿Y dónde salen los ingresos? Del estado de resultados. No sé dónde más podrían salir. Entonces, como si no tienen clase, claro, eso, tenemos problemas significativos. Entonces, oye, el fabricante. Si yo fabrico el producto, ¿cuál es mi negocio? Venderlo. Venderlo. Listo. Entonces, el leasing, no me vayan a decir que es un leasing operativo, porque eso no es la lógica es vender el producto, chao. Entonces lo que pasa es que no te pagan al contado, entonces ¿qué activo le va a quedar al fabricante? Una cuenta por cobrar. Cuenta por cobrar. Por eso vean los estados financieros de Caterpillar, ahí dice, oye, aquí están puras cuentas por cobrar, chao, puro activo financiero. Ya, ¿y por qué le voy a dar financiamiento? Porque son excesivamente caros, ¿no? Ya, por una parte, ¿y qué se gana con el tiempo? Interesa. Intereses, con el tiempo, valor del dinero en el tiempo. Hay que calcular el valor presente, hacer una tabla de desarrollo, listo. Eso es. Esos son los asientos que debe hacer el fabricante. Lo que hablamos del leaseback, oye, leaseback suena más sofisticado. Probablemente el banco te acepte esto porque tú tienes problemas de liquidez, estoy como sin caja, me ha golpeado mucho la pandemia y además tú podrías perfectamente estar en este momento queriendo respaldar ese préstamo con un súper buen activo, entonces podría ser una oportunidad para los dos, porque el banco dice, oye, mira, estamos hace 30 años y nosotros ya estamos súper endeudados con la empresa. Por ejemplo, el BCI con la Polar. Cuando ocurre el fraude de la Polar del 2011, piensen que tenía casi, bueno, nosotros lo mostrábamos así inicialmente en Introducción a la Contabilidad, pero para los que hubieran hecho con otros profesores, la Polar al último estado financiero presentado antes del 9 de junio del 2011 tenía casi 1 billón de pesos en activo. Y entonces de un día para otro te dice, mira, ¿sabe qué? La mitad de mis cuentas por cobrar no existe. ¿Pero cómo?
No existen, no sé, la sobreestimamos, nunca hicimos lo incobrable, pero por toda la vida, 10 años. Entonces, borré 500.000 millones. Del billón, pasivos tenía la Polar 700.000 millones, por lo tanto el patrimonio era 500.000. Si yo te corto el activo por 500.000 millones, el patrimonio se fue a negativo en 200.000 millones, porque el pasivo sigue siendo el mismo. Pero el que le debían más plata ahí era el BCI. Entonces el BCI dijo, oye, yo ya estoy metido hasta la rodilla, hasta la cadera en este problema. Pues entonces, oye, me deben 150.000 millones. Capaz que, y el BCI fue el primero en prestarle, le presto 50.000. Pero, por ejemplo, déjame una tienda propia, o déjame estas maquinarias, que era algo que no te había podido pedir antes. Entonces quizás tú dices, oye, no quiero quedarme con la máquina, pero en el caso de que la Polar realmente quiebre, que es algo que no le pasó, entonces me puedo quedar con un activo en prenda, en garantía, en respaldo, que antes no podía haberle solicitado. ¿Se entiende? Entonces fíjense que leaseback y leasing normal suena más sofisticado, que hay una transacción que a veces se llama sale and leaseback. Oye, le vendo el activo, me lo arriendo de vuelta, pero tu negocio es los intereses y no quedarte con el activo de la empresa. El activo es por si acaso todo se fuera a pique en el fondo. ¿Sí? ¿Qué se contabilizaría si no se ejerce la opción de compra? Porque si se ejerce nada, oye, una de las cuotas que contemplé era ejercer la opción, y entonces si ejerce la opción, nada, pues ya está. La opción, fíjense que es un pago. Entonces, pensemos este caso del tractor. 300 lucas tú vas a usar la opción. Por lo tanto, si tú sabes que vas a usar la opción, ¿la sumo para calcular el valor presente o no? Sí. Sí. Entonces, el valor presente de todas las cuotas, ¿le da el valor a qué cosa? Como al tractor propio, ¿no? No. El tractor tiene un valor que es 15 millones. Yo tengo el derecho a usar el tractor. Ese es tu activo, pero no sé cuánto vale el derecho. ¿Cómo valorizo ese derecho? Como un intangible. Ya, es un intangible, pero no sé cuánto vale. ¿Cómo lo valorizo? El valor presente de las cuotas. Ya, pero el valor presente de las cuotas, yo estoy comprometido en un contrato, compromiso. ¿Qué clase de cuenta será un compromiso? Un pasivo. Un pasivo. Fíjense que a diferencia que antes decíamos, hoy yo tengo un edificio, un camión y le pedí tanta plata al banco, aquí no es así. Po. Digo, oye, tengo el derecho a usar esta casa. Chuta, qué bueno, ¿cuánto vale esto? Tengo idea. Ah, no, pero me comprometí a pagar por tanto tiempo tanta plata, tengo un pasivo. Entonces el pasivo que asumo es lo que le da el valor al activo por derecho de uso. Más, por ejemplo, si tú tuvieras que hacer costos de habilitación, de pagar alguna inscripción, certificación, etc., otros costos. Pero digamos que en principio yo valorizo el pasivo y dado que sé cuánto vale el pasivo, digo que el activo vale lo mismo. ¿Se entiende? Entonces, distinto al otro, que yo siempre sabía cuánto era el activo, porque construí, porque compré, etc. Aquí no sé, pues porque es el derecho a usar el activo. ¿Se entiende? Entonces, lo lógico es que uno diga, oye, la opción que pago tiene que ver con el pasivo, por eso es leasing financiero, financiamiento, no tiene que ver con el activo es otra cosa. Entonces yo digo, oye, si no ejerce la opción de compra, claro, ahí es lo complejo, pero si ejerce la opción de compra, lo mismo que dijimos del tractor, al tractor no le pasa nada. Por lo tanto, no tiene que considerar nada dentro del activo y dentro del pasivo la opción es una cuota más nomás. O entonces una parte es gastos, la otra amortización y sale el efectivo. Si no ejerce la opción de compra, entonces es justamente lo que dijimos ahí. ¿Entiendes? Nos anticipamos al 6. Oye, pierdo plata o gano plata. Lo más probable es que pierda plata. ¿Sí? Y aquí agregué esto, por eso que estas láminas yo las voy a subir con el nuevo set de ejercicio. ¿Qué ocurre si el pago del arrendamiento contiene otros servicios adicionales al arriendo? Clásicamente, por ejemplo, tú le agregas el mantenimiento en el rubro automotriz sobre todo. Tú le agregas, en el caso de los centros comerciales, los gastos comunes y el fondo de promoción. Si alguien escucha radio, normalmente el Apumanque hace mucha promoción.
Pero fíjense que todo el rato la promoción es de la Pumanque. No dice, oye, la tienda A o la tienda B de la Pumanque. No es que la pague cada persona. Todos colaboran para que traiga flujo de gente. Entonces, normalmente tú dices, oye, yo te pago 3 millones de pesos en arriendo. Pero la parte que corresponde al arriendo puramente es 2 millones y medio. El resto es pagar los guardias, los servicios básicos, la limpieza, las contribuciones, no sé, cualquier otra cosa, la electricidad de los pasillos, etcétera, son 400 lucas. Y la otra 100 lucas es un aporte al fondo de promoción. Y con eso ponemos carteles, publicidad, banner, mantenemos la página, lo que sea. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que los gastos comunes y la promoción son servicios que van a ocurrir a futuro, no son servicios ahora. En cambio, tú sí tienes el derecho a utilizar la tienda. Entonces, debo separar la cuota, y qué es lo que vamos a hacer en el ejercicio, para que una parte se devenga a futuro cuando ocurran esos servicios, los gastos comunes y la promoción, y otras cosas. ¿Se entiende? ¿Alguna duda en particular hasta ahí? Porque esto no es complejo, no es simple, por eso es complejo, digamos, por eso lo llamamos desafío. ¿No? Perfecto. En cualquier forma están las 7 complejidades explicadas ahí un poco. ¿Sí? Entonces, ¿Profe? sobre... Antonia. Una pregunta que se me fue cuando no podíamos tener la tasa implícita, ¿cómo se llamaba la otra? La tasa incremental. Ah, perfecto. Gracias. El incremental se refiere a, si yo me fuera a endeudar a otra parte, incremente mi financiamiento, ¿cuánto me darían? Ah, ya, esa es la tasa. No es como la de hace 10 años, la de 5 años, no, es si ahora fuese, por si acaso. Entonces, sobre todo esta idea de que ahora que los fondos, las compañías de seguro, por eso es importante que vean las compañías de seguro, pero los fondos de inversión, los fondos de pensiones, han podido invertir mucho en activos de real estate, propiedades de inversión, si así lo quieren llamar, y el concepto que han acuñado el multifamily. Y el multifamily es decir, oye, mira, si yo tengo un departamento y después de un año un arrendatario se va, pero me pagó todos los arriendos, digo, ah, ya, voy a ver la casa y se ve más o menos, después me dicen, sí, los gastos comunes nunca los pagó, de 2 palos. Chuta, problema. Entonces, no, y además, mira, no pagó el gas o de las calderas, no sé qué cosa, o los gastos proporcionales que se prorratean en cada apartamento, chuta ya. Podría ser, y es mucho más eficiente que yo te cobre solo todo. Entonces, sobre todo los fondos de pensiones y las compañías de seguro han dicho, oye, mejor yo arriendo el edificio completo. Es más eficiente porque yo tengo que salir a cobrar todas las cosas. Si tú tenías un departamento, un cacho, si hay 50 personas distintas, 50 personas tienen que ir a cobrar los gastos comunes, en cambio el otro te envía una sola cuota. Y chao, puedo habilitar llaves de hotel, por ejemplo, entonces hoy no paga los gastos comunes, le bloqueo la entrada al departamento y chao. Es mucho más eficiente. Eso es mucho más complejo cuando todos tenemos un departamento que arrendar aquí. Entonces, por eso que esta idea de que todo se junte en un solo pago, pero que ese pago, una parte sea la cuota por arriendo, digamos, y otra sea por servicios distintos, como los gastos comunes, el mantenimiento, otras cosas, hace la diferencia en que uno son servicios, otro es el financiamiento en la adquisición del activo. ¿Sí? Entonces, fíjense que queremos ver un caso, que es el caso de Socobesa. Que a veces en general nos ponemos como en los casos bien complejos y quizás los casos más simples los dejamos de lado. Este estado financiero que lo discutíamos ayer con los profesores también está en el metacurso, sobre todo, pero yo lo voy a dejar abajo de la clase cuando suba la clase ajustada, el set de ejercicio, y está el 1, 2, 3, 4, 5 de nuestros ejemplos de empresa. Entonces imagínense Socobesa, una empresa constructora e inmobiliaria, por si acaso, que tiene activos totales por 1 billón de pesos. Esto está en miles de pesos. Entonces esto es 1 billón. ¿Cuál es el mayor activo que uno esperaría que tenga una empresa constructora e inmobiliaria? ¿Terreno? Terrenos, ya. ¿Los terrenos qué clase de activos serían? ¿Propiedad de inversión? Podrían ser, ya es una opción. ¿Qué más? ¿A alguien se le ocurre qué otros activos debería tener una constructora? Vamos, no es tan complejo, no es una empresa Propiedad tan loca. contigo. Ya, ¿por qué, José?
porque necesita de maquinaria, Las personal. maquinarias, perfecto. ¿Qué otro activo debería tener mucho? Vamos, de al menos 2 categorías más debería tener. Que sean importantes para una empresa que está construyendo y vendiendo casas normalmente. Los planos de las casas. Ya, pero eso no es tan caro. ¿Inventario? Inventario, pues sus casas son inventario. ¿Sí? Y además, y cada vez más las constructoras les permiten pagar el pie en varias cuotas, cuentas por cobrar. Entonces, fíjense acá, aquí está el activo, cuentas por cobrar, tiene 99.000 millones, algo así como un 10% del balance, inventario casi un 27%. ¿Sí? Y acá, fíjense, inventario no corrientes tiene 226.000 millones más, o sea, la mitad de tus activos son inventario. Aquí tiene otras cuentas por cobrar, derechos por cobrar en el largo plazo. Propiedades, planta y equipo, aquí tiene bien poco, menos del 2% del total. Tiene las propiedades de inversión que ustedes decían y sobre todo, yo en esta versión lo corté, pero alguien me sugería en la otra que decía, mira, su negocio quizás no es tener los terrenos, sino que el derecho a construir en los terrenos o la opción de comprar el terreno si el negocio es bueno. Entonces esa opción, si alguien después lo quiere revisar, la contabiliza aquí como un activo intangible. En la nota 14 van a encontrar esa opción de construir sobre el terreno. Entonces fíjense que maquinaria no tiene. Y entonces esto posibilita que ustedes me podrían decir por qué no tiene maquinaria. Debería aparecerle una encuesta en su pantalla. Bien, 100% de la respuesta es correcta. Ah, no. Una más. Vamos, voten, voten, voten. Vamos, 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 voten, voten. Ya, 5, 4, 3, 2, 1. Listo. Ya, fíjense que la mayor parte de ustedes dijo sus arrendamientos son operativos. Entonces, si arrienda las maquinarias, ¿quién los mostraría en su balance si son operativos? ¿El arrendador o el arrendatario? El arrendador. El arrendador, pues por eso que Socoesa no los muestra, tiene sentido. Fíjense que las respuestas 3 y 4 también son correctas. No podríamos decir que no usa maquinaria, pues si es una empresa constructora, ¿con qué va a construir si no? Son arrendamientos de corto plazo, es lógico, pues yo no quiero tener una grúa por 10 años, quiero llevarla a tal proyecto 3 meses, el otro es un edificio, cambia, estas son casas, no la necesito, no necesito los camiones todo el rato, entonces arrienda una cantidad significativa de eso. Por ende, que sean arrendamientos de corto plazo justamente permite que no los incluya dentro de su balance, pues. O sea, son arrendamientos, o al menos son contabilizados como arriendo operativo, ¿sí? Y aparte, ¿tú quieres comprar la grúa, los camiones, etcétera? No es el negocio. No, porque ¿dónde los guardo? Oh, no, hay que mantenerlo, hay que pagar permiso de circulación, chao. Chao, no, son cacho. Entonces, no existe la opción de comprar los activos, no, si no nadie los quiere, yo quiero ir moviéndolo, entonces lo arriendo un día a Echeverría Izquierdo, después a Moller Pérez Cotapo, después a Socobés, después a Paz, después a Besalco y me voy paseando por constructora y chao, no tengo que hacer eso. Entonces fíjense que también aquí, no, es que todo, es que el activo por derecho uso y que la opción y que el valor presente, chao, oye, estos contratos son de 3 días nomás y no, y esto es lo que hay. No sé qué hice, apreté una cuestión. A ver, aquí, ahí sí. Entonces, yo lo arriendo por el tiempo que necesito. Por eso que aquí tenemos como el contraejemplo más simple quizás. Lo que llama la atención es inventarios no corrientes. ¿Qué serán los inventarios no corrientes?
¿Alguien sabe qué son los inventarios no corrientes? ¿Alguien se imagina qué serán? O sea, yo me imagino como casas, pero que aún no puede vender. No, como que le falta terminar. ¿Y por qué esos no son inventarios corrientes? Porque no los puede vender en el corto plazo. Pero. O sea que las va a vender en más de 3 años, 4, no sé, o más de un año. Ah, puede ser que. Porque creo que las constructoras de repente lo que hacen es como vender, como por ejemplo, departamentos sin haberlos construido antes, ¿no? Sí, en blanco o en verde cuando están a mediados de construir. En ese caso como que ya están vendidos, o sea, podría hacer algo de eso que digo yo tengo los inventarios de un cliente, sí, pero el control todavía sigue siendo tuyo, entonces lo que reciben ahí más bien son anticipos cuando compran en blanco. Más que el inventario todavía está tuyo, se materializa la transacción cuando yo se lo entrego al cliente. Entonces no es eso, lo que aquí consideran son terrenos que tienen que dicen, mira, no sé qué hacer. Pero si ustedes tuvieran un terreno por un punto premio y no saben qué hacer con el terreno, ¿qué activo debería ser? No debería ser Propiedad de propiedad de inversión. inversión. Eso Un es, intangible, ¿no? punto premio. Bueno, es que no es un intangible porque, ojo, tengo el terreno, debe ser una propiedad de inversión, porque tú en realidad lo que no sabes el destino futuro, bueno, eso es la definición de una propiedad de inversión. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, en mi apreciación personal, ojo, y creo que justamente los profesores de este curso, este semestre, sí estamos de acuerdo, pero yo me acuerdo haber discutido en la Chile con mi jefe mucho que me decía, no, pues son edificios que va a vender en 3 años más. No, pues, lo que pasa es que eso no es un inventario no corriente, solamente las empresas chilenas inventaron este concepto de inventario no corriente. En Perú, en Colombia no ocurre eso. Lo que tú tienes mal definido es que es corriente. Corriente es o el inventario es cualquier cosa que vayas a consumir o vender en el curso habitual de las operaciones. Si tú lo estás construyendo, entonces son productos en proceso, no, pues que uno de tu inventario, igual que los materiales, igual que los productos terminados, e igual que los consumibles y los repuestos. Si eso se demora 3 años, quiere decir que todo lo que sea corriente debería ser 3 años y lo que sea más de 3 años es no corriente. ¿Se entiende? Si tú no tienes idea lo que vas a hacer con esos terrenos, entonces debería entrar en la categoría de propiedad de inversión. ¿Se entiende? Entonces, insisto, miren, son estados financieros que están auditados, la política que ocupa Socobesa y la que aprueban los auditores es distinta a lo que yo pienso, pero debiese haber un ajuste ahí porque obviamente tú estás confundiendo quizás propiedades de inversión con inventario. ¿Sí? ¿Qué dice por el otro lado? Como no tengo el activo por derecho de uso, tampoco tengo el pasivo, fíjense. Pero eventualmente tú podrías decir, mira, dentro de las propiedades de inversión, corresponden principalmente a terrenos, urbanizaciones y en menor medida a bienes inmuebles. Los bienes inmuebles se deprecian linealmente en la vida útil estimada del bien. Entonces, ¿qué modelo de contabilización utiliza para esas propiedades de inversión? ¿Con qué modelo los valoriza? ¿Método del costo? El costo, porque los deprecia. Por eso fíjense después, dice, a la fecha no existen indicios de deterioro. No es que todos los días se vaya calculando el deterioro. El grupo de empresas Socobesa realiza transacciones de las principales propiedades de inversión para determinar su fair value. Listo. A juicio de la administración, el rango de precios dentro del cual se encuentra el valor razonable de las propiedades de inversión es su costo de adquisición más las urbanizaciones, que en su conjunto generan valor agregado y o plusvalía. Por lo anterior, se estima que el valor razonable de las propiedades de inversión es superior a su costo. Y entonces dice, ya vamos a ganar plata, ya, pues ahí está lo que nosotros llamamos plusvalía inmobiliaria para no confundirlo con el intangible. Entonces fíjense aquí te dice cuánto es terreno, urbanización, etcétera, cómo se movió esto, si sumé, si bajaron, si las vendí, si le urbanicé ciertas cosas, etcétera. Aquí está lo que la arrendé para alguna, esto es lo que se depreciaron y eso es lo que me gané. Estas son las que vendí de las propiedades de inversión, cuánto costaban y lo que me gané. Y fíjense que acá está por comuna todas las propiedades de inversión que tiene.
Puede ser que se hayan quedado la placa comercial del primer piso de un edificio, pero también puede ser que tengan terrenos que no tienen un destino futuro todavía claro, porque esperan que aumente la constructibilidad, que cambie el plano regulador o cualquier otra cosa. ¿Sí? Entonces, fíjense que si yo ocupo el modelo del costo y te digo que el valor razonable es distinto al costo, entonces, ¿qué te debería revelar para esas propiedades de inversión? ¿Podría repetir la pregunta? Si yo te digo que el valor razonable es más alto que el costo y ocupo el modelo del costo, ¿qué información debería revelarte en esta nota? Y que no la revela, por lo menos. El valor razonable. El valor razonable. No revela a la empresa el valor razonable. Entonces no cumple de plano con la NIN 40. Ahí yo sí tengo una discrepancia de fondo con estos estados financieros, que en el fondo no dice, oye, ya, pues está bien, tú me dices que el activo vale más que 194, porque este es el costo. ¿Cuánto? 230, 250, 280. Bueno, nos cuesta entender, pero lo podemos llegar a entender que ocupe el costo. Pero si tú ya tasaste esto, si tú me dices que eso es superior al costo, ¿cuánto más superior? Pues para yo comprar acciones de Socobesa o bono o cualquier otra cosa, debería saber si eso es 230, 250, 300 o 10.000 millones. ¿Se entiende? Entonces, a diferencia de Molplaza, por ejemplo, los que hicieron el caso en la nota lo revelaba. Bueno, nosotros también lo vimos en clases, pero te decía, oye, las propiedades de inversión valen mucho más, aunque hayan bajado en el 2020, valen mucho más a valor de mercado que lo que yo lo tengo contabilizado por el costo. Entonces aquí le falta información a revelar a la compañía. ¿Se entiende? Entonces, cosas que se hacen en el mercado, para que tengan una idea de con lo que se van a encontrar. Pongámosle número a esto. Digamos, el arriendo de un local comercial en un strip center contempla un pago mensual de 800.000 por 10 años desde la firma del contrato, con la opción de adquirir el inmueble al término del contrato por 30 millones o renovar el mismo con un arriendo rebajado por la mitad del precio original y por una única vez. El pago mensual considera los gastos comunes de servicios básicos, seguridad y limpieza por 70.000 y como aporte al fondo de promoción del pequeño centro comercial de 60.000 por mes. Actualmente no se sabe con certeza cuál podría ser el valor comercial del local, ya que se han hecho modificaciones bien específicas, pero un banco sería capaz de financiar un proyecto de este estilo a una tasa de 4,91% efectiva anual. Lo que sí se sabe es que la vida útil económica sería de 80 años, el valor residual sería nulo y el terreno equivale al 20% del valor total. Para comenzar a funcionar, el locatario debería incurrir en costos directos de 4 millones adicionales que pagará con su efectivo disponible. ¿Cuál debería ser el gasto mensual por amortización o depreciación del activo por derecho de uso que reconoce el arrendatario? La pregunta es súper simple. Lo que hay detrás no es tan simple. Diríamos que al menos cubre 6 objetivos de aprendizaje. Entonces, ¿cómo calculo la depreciación? ¿Alguien se le ocurre cómo calcular esa depreciación? ¿Alguien sabe qué hay que hacer en el ejercicio? ¿Alguna idea de qué hacer? O sea, primero hay que determinar el valor del activo, como quitándole el 20% de terreno porque eso no se deprecia. Ya. O sea, miren, vayamos descremándolo. De estos 800, ¿cuánto corresponde al arriendo? $670. ¿O no? 670 ya. Listo. No todo, porque los otros 130 son estos servicios que están acá. ¿Sí? Entonces, de los 670 ya, voy a ir poniéndolo aquí. Tengo una parte.
Después te dice, mira, existe una opción de 30 o de renovar el contrato por un arriendo, por uno más bajo, que es la mitad del precio original y por una única vez. Entonces, ¿voy a ejercer la opción o no? ¿Ejerzo la opción o no de comprarlo por 30 millones? ¿Qué creen ustedes? ¿No? Que no. ¿Por qué, Antonio? Porque sale que renovarlo es la mitad del precio original. Por eso, tendría que compararlo, ¿no? No estoy seguro que arrendarlo por 3.35, que sería la mitad de 6.70, sea más barato que comprarlo. Para evaluar qué debería calcular. ¿Alguien sabe lo que deberíamos calcular? Nadie sabe. Me dice que el banco me financiaría el proyecto a una tasa de 4,91% efectiva anual, pero yo pago mensualmente. Entonces, ¿qué debería hacer? Convertir la tasa. Listo, ya. 2. Aquí tenemos. ¿Cómo convierto esa tasa en efectiva mensual? ¿Alguien sabe? No hay espera. Sería 1 más la tasa elevado a 1 partido 12, ¿no? Perfecto, gracias. Un punto premio. 0,4%. Segundo. Entonces, tercero digo, oye, mira, si yo quisiera valorizar esto como el fair value, ¿cuánto vale eso? ¿Cuál es la vida útil de una propiedad de inversión? ¿Indefinida? Indefinida. Entonces podríamos decir, mira, quizás lo que más se acerca a esto es una perpetuidad. Entonces voy a decir, valor presente una perpetuidad. Tercera cosa, como para ver cuánto valdría más o menos. 6.70 y yo 0.004. Entonces vale 167 millones y medio. ¿La comprarían por 30 o no? Sí. Sí. Listo. Marco. Eso es ahora. Pero fíjense en esto. ¿Cuál va a ser el valor contable o después de 10 años de esa propia inversión? Si no pasa nada más. Por un punto premio. Por 2 puntos premio. Lo mismo, ¿Qué pregunta? ¿Por qué? porque no. ¿Por qué no se deprecia? Listo, 2 puntos premio. Esa es la lógica, nada más. Entonces hoy en 10 años valen lo mismo si las propiedades de inversión por definición no se deprecian. ¿Se entiende? Entonces digo, ya, debería ejercerla sí o sí, porque 30 es mucho más barato que 167.500. 3 objetivos de aprendizaje llevamos hasta el momento. Y fíjense que el enunciado se viola, pero tiene incluido muchas cosas. Entonces uno dice, oye, pero es que la comparación no es correcta, porque yo puedo comprarlo por 30 o arrendarlo por otros 10 años a mucho menos que 670, la mitad de eso. Entonces lo que habría que hacer es calcular el valor presente de eso. ¿Se entiende? Entonces, transformamos la tasa, separamos los contratos de servicio, evaluamos si vamos a ejercer la opción o no, llevamos 3. Entonces, ahí lo que vamos a decir es 670 a la mitad del valor, traído a valor presente en la fórmula de la anualidad anticipada, siempre anticipada porque es desde la firma del contrato y te da 32 millones. Prefiero arrendarlo o comprarlo. 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 30 millones es más barato que 32. Listo, comprarlo. Entonces, fíjense, ahora decimos, mira, lo que vale el valor presente de las cuotas es la obligación por leasing, no el activo por derecho de uso. Entonces, fíjense, tengo 670.000 al 4%, al 0,4% sobre los 120, pero además
un pago de 30 millones al final del contrato, un solo pago, no la fórmula de la anualidad, entonces vale 82. 4 objetivos de aprendizaje, valoricé la obligación. Pero fíjense, el activo por derecho de uso por lo menos vale la obligación, pero además fíjense que para funcionar el locatario va a poner 4 palos, por lo tanto, quinto objetivo de aprendizaje, el activo por derecho de uso va a valer más que eso, 86 millones. Y entonces para depreciar esto, fíjense, aquí es donde viene la parte compleja y me parece que se podrían dar varias situaciones y además con los profesores nos parece que esto es una buena pregunta porque no es tan matemática, pero contiene muchos objetivos de aprendizaje. Al terreno, ¿qué no le pasa? No se deprecia. No se deprecia, pero eso es cuando el terreno es tuyo. Si yo tengo el derecho a usar un terreno, ¿se deprecia o no se deprecia? O sea, es que se deprecia el contrato al final. El derecho a usar. Eso, no el terreno. El derecho de usar el terreno se deprecia. Siempre y cuando no exista la opción. Entonces, fíjense, el pasivo valió 82, pero más los 4 millones vale 86. De eso separo que el 20% del terreno no se va a depreciar porque yo lo voy a comprar, pues entonces el terreno va a pasar a ser mío. Si nunca va a pasar a ser mío, el derecho de uso sobre ese terreno se depreciaría. Solo deprecio el 80%. Y entonces aquí esto genera la última parte. ¿Por cuánto tiempo lo deprecio? Por la vida útil económica, ¿no? Porque voy a ejercer la opción de compra. Eso es, perfecto. Un punto de premio, Antonio. Por los 80 años, 960 meses. Si no existiera la opción de comprarlo, entonces diría, puede ser por 10 años. Si, por ejemplo, dijera, oye, podemos renovar el contrato, pero en condiciones de mercado. Ah, no sé, pues veámoslo en 10 años más. Listo, 10 años. Si tú dices, oye, podría renovarte el contrato a una cuota súper rebajada, a la mitad, entonces no lo voy a usar por 10, lo voy a usar por 20. Aunque no exista la opción de compra, entonces de precio por 20. Si existe la opción de compra y lo voy a usar por 80, por 80. Y entonces ahí llegó a los 72. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, me parece que ese ejemplo agrupa todos los objetivos de aprendizaje, o casi todos los objetivos de aprendizaje que podrían tener sobre la parte más de evaluación del contrato. Fíjense que no es una receta, sino que hay que ir viendo ciertas cosas. Esta última parte queremos enunciar ciertas cosas que han ocurrido durante la pandemia y que son importantes y que tienen que ver más bien con el reconocimiento de los ingresos sobre todo. Primero, que muchos de los contratos ofrecen al principio para que tú habilites el local comercial algunos meses de gracia, en el fondo que no pago o te hago un descuento o están rebajados los contratos al principio y no todo el rato son las cuotas iguales. Pero además, tú podrías decir, mira, los contratos cambiaron mucho. Ahora en realidad te voy a dar un incentivo que está más asociado con las ventas. Entonces, oye, si tú vendes tanto más, te pago tanto extra, etcétera. ¿Sí? Entonces, uno podría decir, mira, el desafío de reconocer que los contratos sean una parte más variable o una parte más fija va a ser significativo, porque tengo que estimar más o menos cuánto va a ser la parte variable. Eso lo complica. Segundo, los contratos de leasing algunas veces no han podido pagar, pues entonces tú tenías un restaurante, un local comercial y te fuiste a cuarentena abril, mayo, junio, julio, y no puedo abrir nomás, y no puedo abrir, y no puedo abrir, no puedo pagar. El que no te pueda pagar podría generar algo en la contabilidad. Lo más simple que todos debiesen ser capaces de contestar es se volvió incobrable la cuenta, así que debería hacer una estimación por deudor incobrable adicional y aquí castigar la cuenta por cobrar, curso anterior. Pero eventualmente podrían haber otras cosas, porque lo que más han hecho los arrendadores sobre todo es decir, mira, no me pague esos 3 o 4 meses, pero te los cobro en algún mes en el futuro. Listo, si los moviste en el tiempo, entonces no hay un cambio sustancial. Pero si tú en realidad cambiaste una parte fija y otra variable, o lo que han hecho algunos, sobre todo los que tienen más poder de negociación por los metros cuadrados, es decirle, mira, si antes yo pagaba 500 lucas o el 7% de las ventas, ahora te pago nada o el 12% de las ventas, sí, pues,
si vendo mucho no tengo ningún problema en pagarte más. Lo que pasa es que si no vendo no te puedo pagar el arriendo. Y se han ido así. Y entonces eso cambia el panorama sobre todo de los grandes operadores de centros comerciales. ¿Sí? Entonces lo que hay que cuestionarse es si existe el cambio de contrato y justamente la IFRS 16 tomó el tema y dice que mira, podría haber que no haya un cambio sustancial en el contrato porque te dejó de pagar estos 3 meses, pero tú se los vas a cobrar en los próximos 3 años un poquito en cada mes. Listo, no hay cambio en el contrato. Pero podría ser que tú le dijiste, sí, yo te entiendo, estos tiempos duros, esos 3 meses ya chao. Y entonces tú dirías, perfecto, yo tenía un pasivo que no ocupé caja para pagarlo, pero el pasivo bajó. Entonces, si baja el pasivo y el activo se mantiene inalterado, ¿qué debería aumentar? Patrimonio. El patrimonio. Entonces, si hay una ganancia, si quieren pensarlo de forma simple, me regaló 3 arriendos y ese regalo es una ganancia, aumenta el patrimonio. ¿Sí? O por el otro lado, lo que podrían hacer los arrendatarios es, mira, tengo el derecho a ocupar el activo que nunca lo utilicé, así que se depreció el activo y por el otro lado bajó el pasivo, pero no le pagué las cuotas. Entonces cargué el activo, perdón, la obligación por leasing y aboné el activo por derecho de uso. Esas son tus 3 combinaciones que se dieron. ¿Sí? Entonces ahí hay algo de hacia dónde va. Y lo segundo es esto, miren. Consideremos que un local comercial se arrienda 3 años por 2.000 euros mensuales y 3 años por 3.000 euros mensuales. En promedio, ¿en cuánto se arrienda? ¿Cuánto es el promedio de eso? ¿Cuánto es el promedio entre 2.000 y 3.000? 2.500. 2.500. Listo. Entonces, ¿cuánto debería reconocer como ingreso el primer mes? Y esto enuncia un problema fundamental para lo que viene después del curso. El primer mes, ¿cuánto debería reconocer? 500 como ingreso. ¿Por qué 500? No, es Porque más que 500, güey. Ah. Yo puedo reconocer 2.000 o 2.500. ¿Cuánto reconozco? Y la respuesta es 2.000, que es la que más me dieron en las otras secciones, es que están pensando que es porque lo que me pagaron, pero los flujos de caja son distintos al de vengado. Entonces yo digo, oye, el mes del año 1 es distinto al mes, a cualquier mes del año 5, ¿sí o no? Enero del primer año, en términos del activo, obviamente, el local que arriendo, ¿es distinto que enero del año 4 o del año 5? No. No, po. Entonces el ingreso y el gasto no debería ser distinto. Yo debería reconocer 2.500 todos los años, que es justamente el promedio. Lo que pasa es que algunas empresas lo que han hecho es no reconocer todo como ingreso por arriendo. Entonces han dicho, mira, en total, si tú pagas 2.000 por 3 años y 3.000 por 3 años más, van a ser 180, el promedio es 2.500. Lo que pasa es que si tú reconoces esto dividido 2.500 todos los años y yo solo te pagué 2.000, te debo plata. ¿Qué activo te va a quedar? Una cuenta por cobrar. Una cuenta por cobrar. Po. Y después yo te voy a pagar, claro, el año cuando te pague 3.000, listo, pues entonces el arrendatario va a tener una cuenta por pagar y el arrendador va a tener una cuenta por cobrar nomás. Esto es un problema de cobro, no de reconocimiento de ingresos. ¿Se entiende? Entonces las empresas han dicho, y al principio voy a tener este ingreso de 500 por linealización del contrato. Y como luego me van a pagar más, voy a tener el gasto por linealización del contrato. ¿Se entiende? Entonces eso hace una diferencia significativa. Pues entonces como que en el tiempo tú vas a decir, oye, al principio pago menos y después pago más. ¿Listo? Entonces por eso es que se habla de los contratos escalonados. Están rebajados al principio y después. Pero el ingreso debería ser distinto a los pagos. Y entonces el arrendador tendría esta cuenta por cobrar que decíamos de 500, que se va a rebajar hacia el final del contrato, y el arrendatario
va a tener la cuenta por pagar de 500, porque se va a extinguir después de pagar eso. ¿Sí? Entonces lo importante es que los ingresos totales van a ser los por arriendo más los de linealización, y eso es lo que sería reconocer en el estado de resultados. ¿Sí? Y al final entonces ahí les pusimos como resumen esta idea de los activos que metía la NIC 17 dentro del balance, si son gastos, si son depreciación, si son intereses, y el clásico mapa conceptual y las preguntas de autoestudio. ¿Dudas? ¿No? Ha sido todo por hoy entonces. Que estén súper bien. Chao, chao. Profe, Chao, profe. Ah, Chao, profe, gracias. chao. profe, le hago una pregunta muy cortita. Ujú. ¿Puede subir este Power? Es que no está actualizado como Sí, en... este Power y el set de ejercicio más los estados financieros Socobesa los subimos hoy día a la noche quizás porque yo salgo ahora y entro a una reunión al tiro, pero voy a actualizar toda la parte y ahí lo posteo. Muchas gracias. Una pregunta que no sé si anoté mal, una idea que dijo, que fue que cuando no existe la opción de compra, el derecho a usar el terreno sí se deprecia, Sí, claro. pero y cuando no, o sea, ¿y cuándo no se depreciaría? Si existe la opción de compra. Si existe la opción de compra, pues, porque la vida útil va a ser indefinida. Ah, ya. Sí, ahí, ya, perfecto, ya. Esa era mi pregunta. Ya, muchas Perfecto. gracias. Chao, ¿No hay chao. de qué? Chau, chau.